Buenas tardes a todos, especialmente a la profesora Ángela y a los espectadores que estarán viendo este video en este momento. En el presente video se va a mostrar un juego de roles en el que yo haré las veces de psicóloga y el paciente llega a mi consultorio en busca de ayuda. Él me va a hacer una consulta. A mi parecer, este paciente presenta indicios de afasia de Wernicke. Entonces, lo que haré será hacer una exploración clínica. ¿Ya? También se va a elaborar un historial clínico del paciente en el que se abordarán una serie de preguntas. Luego le haré una remisión con el neurólogo para saber exactamente dónde está la lesión y finalmente llevaré a cabo la prueba de Boston, ¿sí? Que es una prueba muy buena para lo que respecta a las afasias en general. Y finalmente, entonces, con estos insumos podré hacer el diagnóstico y dictaminar cuál será el tratamiento a seguir. Entonces, sigan viendo el video y espero que sea de agrado para todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Álvaro? Muy bien, gracias. Ok, ¿pudiste llegar sin problemas? Sí, claro, aunque un poco lluvioso afuera. Ok, muchas gracias por venir y sobre todo por tu puntualidad. Ok, de nada. Mi nombre es Marisol Ospino, yo soy licenciada en idiomas y psicóloga. Y bueno, quisiera que te presentaras, que me digas tu nombre completo, tu edad y a qué te dedicas. Ok, mi nombre es Álvaro Bertel, tengo 27 años, actualmente estoy estudiando tercer trimestre de Ingeniería de Sistemas. Ok, tercer semestre de Ingeniería de Sistemas. Álvaro, ¿tú tienes claro el por qué estás aquí el día de hoy? Mi profesor decía que tenía que venir porque era muy importante para mí. Ok, Álvaro, tu profesor de la asignatura Habilidades Comunicativas me comenta que ha analizado algunas limitaciones que tienes en el área del lenguaje, en la expresión oral. Entonces, yo quiero ayudarte en este proceso porque quiero que te mejores, ¿sí? Y bueno, necesito de tu ayuda para esto. ¿Sí? Yo voy a hacerte unas preguntas, voy a hacer una exploración clínica primero, te haré una serie de pruebas y posteriormente con los insumos que recoja voy a hacer el diagnóstico y te voy a dar el tratamiento, ¿sí? Pero de verdad que necesito de tu colaboración. ¿Estás dispuesto a ayudarme? Y claro, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, simplemente estar tranquilo, calmado, responder sinceramente a mis preguntas y tener la mejor aptitud para participar en este proceso. ¿Listo? Vente conmigo. Bueno, ¿qué tipo de accidente tuviste? Fue en un vehículo, yo estrellarme en un vehículo. ¿Te golpeaste la cabeza? Sí, tanto así que perdí el conocimiento. Tan fuerte. Ok, ¿hace cuánto fue el accidente? Aproximadamente 25 días. ¿Y qué síntomas presentas o cosas extrañas que antes no tenías? Hay veces no recordar bien lo que leo, lo que escribo, pero yo soy bien doctora. Bueno, pero ¿hace cuánto que tienes problemas
para leer, escribir, para entender eso que lees o escribes? Entiendo. ¿Desde cuándo tienes problemas en la escritura, lectura? Después del accidente. Sí. El accidente. ¿Con qué frecuencia te sucede eso? Después que desperté en el hospital. Ok. ¿Qué te pasó? No, en el hospital dice que no entendía lo que hablaban, porque hablaban mucho, hablaban muy rápido y mi cansarme todo. Te daba fatiga. Sí, exactamente, me sentía muy cansado de tanto escucharlo, pero eso, hay momentos en los que yo ahora, o sea, tú puedes entenderlo todo bien, pero ya hay que tener que repetir que la gente dice, me decir, pero yo estoy mejor. Yo estoy mejor, me siento bien. Ok. ¿Esto te ha afectado en otros campos? Sí, claro, por ejemplo, con mi novia, ella no me entiende lo que yo le digo, lo que yo le decía. Para hablar algunas veces tengo que algunos problemas bien, pero ella a veces no me entiende y no me gusta. Pero también, profesor, todos saben que me accidenté, pero a raíz de eso saben que estoy bien, pero que tengo algunos problemas. Por eso me recomendaron venir donde usted. Tengo un profesor a veces particular que me ayuda bastante. Con tus Sí, obligaciones al estudiar, académicas. colaboramos. Bueno, haciendo referencia aquí al historial familiar, tu papá, tu mamá, tus hermanos, ¿alguno presenta este problema? ¿Abuelo, abuela? No, para nada, solamente yo, solo yo, porque sé que mi cabeza le falta tiempo para curarse y estaré pronto bien. Bueno, ya con esta información que me has dado, yo puedo hacer un historial, pero necesito hacer una exploración clínica para evaluar tus habilidades lingüísticas, ¿sí? Mirar qué áreas están preservadas y cuáles están alteradas. Ok. Ahora quiero que por favor leas este texto en voz alta. María es una niña de 6 años de edad que tiene 2 hermanos y una hermana. Sus hermanas se llaman Carmen y sus hermanos se llaman Rodrigo y Félix. Ok. ¿Cuántos años tiene María? 6 años. Muy bien. ¿Y cuántas hermanas tiene? 2 ¿Cómo se llaman los hermanos de María? Los hermanos. ¿Qué lo ¿Cómo se llaman sus hermanos? Ok. Rodrigo. Ajá. ¿Y el otro? Félix. Félix. Rodrigo y Félix. Muy bien. Bueno, parece que la memoria a corto plazo está conservada, no hay problema. Ahora quiero que tomes tu mano derecha y la ubiques en tu rostro. Sí. Con tu mano derecha toca tu rostro. Ok, ahora trata de mover los cachetes. Sientes que puedes mover partes de tu rostro sin problema. Descartada alteración de sensibilidad del rostro.
y programación motora. Bueno, Álvaro, ahora voy a mostrarte unas imágenes y quiero que me digas el nombre de la imagen u objeto que aparece allí. Bueno, vamos a iniciar con esta imagen de aquí. ¿Togaite? Bueno, vamos a ver. Es un Gato. ok. Y esta de aquí. Una casa. Muy bien, una casa. Doctor. Doctor. Un animalito. Sí, es un animal, pero más específicamente es una Lagartija. lagartija. Bueno, notamos alteraciones en la parte de semántica verbal y parafrases del tipo fonológico. Quiero que me digas el nombre de frutas en el menor tiempo posible. Bueno, tenemos limón, pera, mango, ciruela, papaya, limón, lulo, sandía, melón. Bien. Ok, ahora quiero que repitas después de mí. La paloma La paloma es de color gris. es de color gris. Ok, ahora quiero que me lo escribas y yo te lo voy a dictar, ¿vale? Escríbelo. La paloma es de color gris. ¿Sí? Ok, ¿de qué color es la paloma, Álvaro? Gris. Muy bien, bueno. Yo creo que primero que todo quiero darte las gracias por esa buena disposición que tuviste, digamos, en el desarrollo de estas pruebas que te apliqué. Pienso que vamos a aplicarte una prueba que se llama la prueba de Boston, ¿sí? Porque hasta el momento puedo notar que tienes algunas limitaciones en el lenguaje, es evidente, ¿sí? Entonces, esta prueba de Boston es muy buena en lo que respecta a determinar afasias en el lenguaje y qué tipo de afasias, ¿ya? Entonces, yo te espero aquí el día jueves a las 10:30 de la mañana para que desarrolles esta prueba. ¿Te parece? Y además de eso te voy a remitir con el neurólogo para que te haga una resonancia magnética, te haga un chequeo y entonces después de eso miraré los resultados a ver dónde es que está localizada la lesión que tuviste el día del accidente. ¿Vale? Entonces ya con esto estaríamos listos para poder hacer un diagnóstico bien preciso de tu situación. ¿Te parece? Entonces te espero el jueves. Ok, muchas gracias. Chao, cuídate. Que estés bien. Hola, doctora. Buenas. Hola, gracias. Bien. Así es. Gracias. Bueno, gracias por venir, como siempre muy puntual. Esto que ves aquí es la prueba de Boston, ¿sí? Esta prueba es para diagnosticar afasias. Entonces tú vas a responder a las preguntas que están aquí. Si tienes alguna duda o algo, yo estaré aquí enfrente tuyo, ¿vale? Así que tienes aquí
lapicero para que vayas respondiendo la prueba de Boston, por favor. Hoy, sí, hoy es 10. ¿Listo? Listo, doctora. Gracias, Álvaro. Entonces, escucha. Ya tengo tus resultados de la resonancia magnética, me los acaba de enviar el neurólogo. Más este test, tus respuestas en el test de Boston para el diagnóstico de la afasia, más la exploración clínica que te hice, tu historial clínico también. Y bueno, creo que he reunido suficientes insumos para poder hacer un diagnóstico preciso de qué es lo que realmente tienes. Entonces vamos a hacer esto. El lunes a las 3 de la tarde te entregaré tus resultados. ¿Te parece? Entonces te explicaré brevemente qué es lo que tienes, ¿sí? Haré el diagnóstico y de una vez empezamos el tratamiento. ¿Ok? Entonces hablamos eso en nuestra próxima sesión. Ok, doctora, muchísimas gracias. A la orden. Muy bien, hasta luego. Chao. En este apartado voy a empezar a dar como las conclusiones del presente ejercicio. Entonces, respecto a este paciente, debo decir que se llevó a cabo una exploración física y neurológica por parte del neurólogo y los resultados de la resonancia magnética también. Entonces, estos tres factores unidos corroboran el hecho de que el paciente tiene una lesión leve en la circunvolución superior del lóbulo temporal. Respecto a estructuras cercanas como la sustancia blanca subcortical y las circunvoluciones angular y supramarginal, debo decir que se encuentran en excelentes condiciones, no tienen ningún problema y no hay áreas comprometidas, digamos, es solamente esa lesión en ese lugar, en la circunvolución superior del lóbulo temporal, y es leve. Entonces, en ese caso, digamos que la situación no es tan problemática. 2. El accidente ocurrió alrededor de 25 días. Por ende, esto aumenta las esperanzas de rehabilitación, ¿ya? Cuando el paciente tiene este tipo de problemas o accidentes y ya ha pasado 2 años, 3 años y no se ha hecho nada al respecto, es más problemático, ¿sí? Pero en este caso, digamos que está aún fresco lo sucedido, entonces podemos trabajar inmediatamente para que el paciente pueda ver resultados. Ahora bien, sumando otros recursos o insumos como el historial que yo llevé a cabo del paciente, la exploración clínica que hice, ¿cierto? Y la evaluación mediante el test de Boston que evalúa los 5 aspectos del lenguaje, ¿cierto? Como el fonológico, el morfológico, el sintáctico, el semántico y el pragmático. Es un test muy completo, yo diría. Y bueno, uniendo todos estos insumos, se llega a la conclusión de que este paciente sufre de afasia de Wernicke, más la lesión, ¿no? La localización de la lesión, todos estos hechos apuntan a que evidentemente tiene una afasia de Wernicke que está iniciando, ¿sí?
hay pacientes que tienen afasias ya muy agudas, muy avanzadas, que hay veces no se les entiende su lenguaje verbal. Pero con este paciente digamos que es posible comunicarse. En algunos momentos toca repetirle, digamos, alguna pregunta o algo así, pero en general su memoria está conservada, ¿sí? Entonces podría decir que sí, esta fascia de Wernicke que presenta este paciente no es tan aguda, y al no haber otras áreas comprometidas o lesionadas o alteradas, esto aumenta las esperanzas de rehabilitación y recuperación, y eso es lo que vamos a hacer. A continuación voy a mencionar, digamos, las cosas que identifiqué o encontré en su discurso, ¿cierto? Como primera medida, considero que su discurso en general es comprendible. Puede ser un poquito incoherente en algunas ocasiones debido a la utilización errada de palabras. Sin embargo, en general logré entender lo que el paciente quería expresar, ¿sí? Digamos que es posible entablar una conversación con este paciente. Sus problemas de escritura y lectura presenta de una manera leve, no tan exagerada, ¿sí? Casualmente los problemas o errores que comete en su discurso oral también los suele cometer en la escritura y en la lectura también. ¿Qué más? También en algunas ocasiones identifiqué incapacidad para entender el lenguaje hablado, y en esos casos lo que hacía era repetirle la pregunta una, máximo 2 veces. No era necesario repetirlo una cantidad de veces, 1 o 2 veces, y posteriormente él lograba por sí mismo responder a la pregunta. ¿Qué más? Considero que su comprensión del lenguaje hablado no está tan deteriorada, la verdad. Lo que sí noté bastante fue el efecto fatiga. Digamos que al llevar 15 o 20 minutos hablando con él, ya después de ese tiempo transcurrido empezaba a experimentar ese efecto de fatiga, y ahí era como cuando su comprensión del lenguaje hablado empezaba a disminuir. Entonces yo utilizaba como estrategia la repetición, ¿cierto? Para poder lograr comunicarme con él efectivamente. Y bueno, otro aspecto fue la extensión de las oraciones. Considero que cuando utilizaba oraciones muy largas o complejas, era complicado para él, digamos, entenderlas. Luego entonces volvía a repetir, digamos, la pregunta o lo que quería decir, pero ya con una oración más corta, más simple, más fácil de entender. Entonces con este paciente se recomienda la utilización de frases cortas, específicas y simples. Bueno, como psicóloga considero que voy a trabajar con este paciente, me voy a personalizar de este caso y voy a trabajar con este paciente lo que es el efecto de fatiga. ¿Por qué? Porque él es estudiante, sí, y se está desenvolviendo en la parte académica, y ustedes saben que los estudiantes tienen una carga académica, digamos, por materia de 1 o 2 horas por clase, ¿cierto? Y si a los 20 minutos del profesor estar explicando un tema,
él ya como que se cansa, ya no comprende lo que el profesor está explicando, esto va a ser un problema para él en el futuro, ¿sí? En su desempeño académico. Entonces voy a trabajar con él esta partecita. Y bueno, otra cosa que noté en el discurso de este paciente fue la utilización de palabras inexistentes, de parafraseas fonémicas, verbales, de neologismos, ¿sí? Al principio de la entrevista también noté algo de anosognosia, porque él como que no se daba cuenta que utilizaba palabras que podrían resultar sin sentido para el receptor. No siempre, en algunas ocasiones. Y también encontré dificultades en lo que respecta a la denominación de animales, por ejemplo. Que cuando le mostré la imagen de la lagartija, no pudo utilizar una palabra específica para referirse a la lagartija, sino dijo que era un animal, un animalito. Entonces ahí empecé a notar como sí, esos pequeños detalles, esas dificultades. Bueno, considero que tanto el ritmo como la prosodia son normales, su entonación es adecuada al momento de establecer una conversación y la articulación del habla en general está conservada. Ahora voy a charlar un poco lo que respecta al tratamiento, ¿sí? Primero que todo, considero que se debe dar un abordaje interdisciplinar en el que debe participar el neurólogo, el fonoaudiólogo o logopeda y el psicólogo. ¿Ok? Digamos que cada persona va desde su campo a aportar su granito de arena para ayudar a este paciente. El neurólogo, bueno, ahora voy a explicar de qué manera estos profesionales pueden aportar. El neurólogo, por ejemplo, va, digamos, a asesorarme respecto a si es posible, ¿sí? Porque pues tengo conocimiento de que la memantina y el piracetam son utilizados y han dado resultados para pacientes que sufren de afasias. ¿Por qué? Porque esto aumenta el flujo sanguíneo en el cerebro y por ende aumenta la capacidad del cerebro en recuperarse, ¿sí? Y también reemplaza sustancias que ya no estaban o que estaban desgastadas en el cerebro, ¿sí? Entonces, preguntarle a ver si con este paciente se puede utilizar este tratamiento médico. Por otro lado, con la fonoaudióloga o logopeda, ¿sí? Trabajar mucho lo que son terapias del lenguaje, ¿ok? Como el paciente no tiene mucho tiempo que se accidentó, alrededor de 25 días, como mencioné, creo que estamos en el momento adecuado, porque digamos que el momento en el que mayor posibilidades tiene de tener una recuperación exitosa es dentro del primer año, específicamente dentro de los 3 primeros meses es donde aún más puede tener un avance el paciente. Entonces vamos a empezar una intervención con el fonoaudiólogo de manera inmediata. El fonoaudiólogo va a tener en cuenta, porque yo voy a charlar con este profesional, le voy a comentar ya el diagnóstico que he hecho, las pruebas, y entonces lo que va a hacer este profesional es tener en cuenta cuáles son las áreas que están conservadas y cuáles son las que están alteradas, y a partir de ahí empezar a trabajar con lo que se tiene y con lo que hay que mejorar, con lo que está mal, ¿cierto? Entonces eso es lo que
lo que se piensa hacer y en base a esto pues planear técnicas o actividades para mejorar los aspectos del lenguaje del paciente. Y finalmente, pues yo como psicóloga voy a estar pendiente de este proceso, cómo le está yendo al paciente con el neurólogo, con el fonoaudiólogo, ¿sí? Cuál ha sido el avance que ha tenido, porque como dije anteriormente me quiero personalizar de este caso, estar como pendiente de todos los avances que pueda tener, ¿sí? Y yo voy a realizar la intervención con la familia, porque necesito que la familia entienda de que son un aspecto importante en la recuperación del paciente. No todo lo hace el psicólogo, el neurólogo o el fonoaudiólogo. Necesitamos también la comprensión y colaboración de la familia, ¿sí? Que ellos se apersonen también de esta situación, de que entiendan cuáles son las limitaciones que tiene, digamos, el paciente, cuáles son las expectativas de progreso, qué pueden hacer ellos para ayudarlo. Cuando digamos que la persona esté hablando y cometa un error en su discurso verbal, que no lo ridiculicen y que se burlen de él, sino que al contrario traten de corregirle, de utilizar frases cortas, específicas para que él vea que está en la capacidad de comunicarse, y cuando él lo haga de manera correcta, que le den elogios, que lo motiven a continuar con ese proceso de recuperación y rehabilitación del lenguaje. Deben crear también un ambiente positivo, ¿sí? Y bueno, además de trabajar esta parte con la familia, también considero que la estimulación de Schwell puede ser también, digamos, importante utilizarlo en este paciente, ya que es un tratamiento eficaz que funciona aumentando la actividad de las neuronas en esas áreas afectadas. Por ende, facilita la reorganización cerebral y por tanto la recuperación del lenguaje. Entonces, como pueden ver, son muchos aspectos en los que yo estoy trabajando. No puedo decir que un aspecto va a ser más importante o más efectivo que el otro. Considero que todos estos aspectos que estoy mencionando, que la estimulación de Schwell, que la intervención del neurólogo, que la intervención del psicólogo, que la intervención del fonoaudiólogo, y que las terapias del lenguaje, que todo esto, ninguna es más importante que la otra. Todas juegan un papel fundamental en la recuperación del paciente, la familia también. Entonces todos vamos a aportar un pequeño granito de arena desde nuestro campo, desde nuestras capacidades, ¿sí? Conocimientos, ¿sí? Las herramientas que nos da a cada uno de nosotros los profesionales, ¿cierto? Para poder ayudar a este paciente. Entonces yo considero que ya con este campo interdisciplinar que va a empezar a trabajar con esta persona, se va a poder llegar a un progreso exitoso y este paciente va a lograr, digamos que, recuperarse. Bueno, a grandes rasgos estas son como mis conclusiones y esto es lo que considero que se podría hacer en el caso de este paciente. Espero que el video haya sido de agrado para la profesora Ángela de la Universidad Iberoamericana. Es mi profesora de neuropsicología y le mando un saludo. Y a las demás personas que en este momento están viendo este video, espero que esto haya aportado algo en sus vidas, que les haya dejado como un aprendizaje o un conocimiento que puedan aplicar en el campo en el que se desempeñan. Sí, y bueno, no siendo más, me despido y les agradezco su atención y su interés en ver este video. Y bueno, hasta en una próxima ocasión.